algo así se dice, y en griego proskuneo, que lo que quiere decir es postrarse y hacer reverencia. Y bueno, aunque luego hay un montón de palabras, tanto del griego como del hebreo, que dan diferentes matices en cuanto a la alabanza, quería resaltar solo un par de ellos, porque tampoco me quiero extender a aquellos que me llamaron más la atención. Vamos a leer el Salmo 95, 6. Que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El primer punto que quería destacar es que la alabanza también tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud de postrarse, de arrodillarse. Esto es como una consecuencia de una actitud humilde, ¿no?, por nuestra parte, de centrar todo no en nosotros, no que alguien me está mirando, sino en centrar toda la atención en Dios, ¿no? Reconociendo que nosotros somos inferiores, que no somos nada, y Dios lo es todo, ¿no? Él es lo más grande. Y otro concepto que me llamó también la atención es que lo podemos ver reflejado en el Salmo 145, que dice, bueno, voy a leer los versículos del 3 al 6, que me gustó mucho como lo dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. El segundo punto del que quería hablar es de un término también al que se refiere la alabanza, y es que también quiere decir como presumir, hablar bien de alguien. Cuando alabamos, estamos hablando bien de Dios, incluso presumiendo de Dios, ¿no? Cuando amamos a alguien, amamos a nuestros hijos o admiramos a alguien, es muy normal presumir, ¿no? Decir, mira, pues esta persona hizo esto, hace lo otro, qué bien hace esto, qué bueno es, ¿no? Si lo hacemos con otras personas, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestro Dios, ¿no? Como dice el salmo, este salmo que acabamos de leer: del poder de tus hechos estupendos hablarán todos los hombres, y yo publicaré tu grandeza. La alabanza no es solo esa actitud del corazón de nosotros hacia Dios, ¿no?, que lo podemos expresar aquí en medio de la congregación o en nuestra intimidad. También es algo que se refleja de cara a los demás, ¿no? El hablar de Él es como una alabanza que se manifiesta hacia lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, creo que sería algo muy bueno que se reflejase en nuestras conversaciones, ¿no? Decir, pues esta semana me pasó esto y Dios me respondió de esta manera, qué bueno es Dios, ¿no? De esta manera también le estamos alabando, no solo aquí el domingo o en nuestra casa, sino con nuestra vida, que podamos vivir esta vida de adoración a Dios. Y nada, para terminar, y pensando un poco en este tema, quería compartir con vosotros la letra de una canción que es de un grupo que se llama Elevation Worship, y que bueno, tiene una traducción en español. Es una canción un poco extraña, que repite todo el tiempo lo mismo, pero me parece muy bueno lo que dice. Dice, lo voy a leer, dice: ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si Él entrara a este lugar? ¿Qué le dirías si Él entrara a este lugar? ¿Cómo cantarías si Él entrara a este lugar? ¿Cómo alabarías si Él entrara a este lugar? Y al final dice, aquí está. Sabemos que, aunque no lo podemos ver físicamente, Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, Él está en medio de nosotros. O sea que Él está aquí.
Por eso que quiero que pienses cómo vamos a alabarle a ese Dios que está vivo aquí en medio de nosotros. Por eso os animo a que podamos hacerlo con esta actitud de reverencia y no solo hoy, sino cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Bueno, pues damos gracias a Dios por el día de hoy. Lo que nos ha compartido Natalia ha sido de bendición, la alabanza también. Y creo que, bueno, que es una verdad, ¿no? Que nosotros necesitamos alabar a Dios y debe salir de nuestro corazón, no algo obligado, ¿no? Yo confieso que a veces me cuesta, ¿sí? Por eso lo que ha compartido Natalia hoy es un desafío importante. Y yo a veces le digo, Señor, quiero alabarte, pero es que no me sale, ¿eh? Por distintas circunstancias, no siempre, ¿eh? Gracias a Dios, pero hay momentos en que sí, ¿vale? O sea que no es de extrañar. Vamos a leer en el Salmo 44 y de los versículos 1 al 3, y dice: oh Dios, aleluya, nos dirigimos a Él. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Amén. Amén. Bueno, ¿es que acaso Dios no se complace en su pueblo? Yo creo que es un Dios que, fijaos, que aunque hayamos pecado, Él sigue estando ahí, no nos abandona. No quiero decir con esto que pequemos libremente, como dice el apóstol Pablo, seguiremos pecando para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero lo que quiero resaltar es que Dios es un Dios, como dice la Biblia, de amor. Dice, si tú no perdonaras, ¿quién se mantendría en pie? Amén. Por eso que a veces nos sentimos culpables, pero en cierta forma es bueno eso, porque nos obliga a confesar nuestro pecado y nos obliga a buscar a Dios. Yo no sé tú, yo necesito mucho al Señor. Desde el principio de mi conversión, yo lo necesité. Si no llega a ser por Él, yo no sé dónde estaría. Quizás tirado por ahí. Pero Dios en su misericordia me salió al encuentro. Cuando estaba en mi momento más bajo, allá vino Dios por medio de un hermano, por medio de un amigo que hacía tiempo que no veía y que de repente me contó, me empezó a hablar de Jesús. Y yo al principio decía, qué rancio suena esto. Era lo que me faltaba. Pero con el tiempo vi que fue la maravilla de las maravillas, gloria a Dios. Empecé a ver cómo vivían los cristianos y me llamó la atención. Personas diferentes que te aceptaban. Y yo eso era algo que no había sentido casi nunca. Al revés, me había sentido siempre rechazado. Pero ellos me aceptaban tal como era y me encantó eso. Vi a Dios en medio de ellos. Gloria a Dios. Y lo que hoy quería compartiros se titula ¿Buscamos
un avivamiento, podemos titularlo sin la interrogación y decir, buscamos un avivamiento. Amén. ¿No lo buscamos? Yo lo busco, y yo creo que tú también lo buscas. Todos lo queremos. Todos queremos un avivamiento. ¿Y qué es eso? Pues el avivamiento va asociado a la palabra despertar. Mi espíritu se despierta. Estaba dormido, entonces se despierta, se vuelve a Dios. Empiezas a desear a Dios de todo corazón. Empiezas a querer leer la Escritura con más intensidad. Quieres orar más. Quieres que las personas se salven. Quieres hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce ese despertar. Nosotros no podemos hacer, sí podemos hacer, como vamos a ver ahora, si el tiempo nos da para eso, y si no, otro día lo compartiremos, pero el artífice de los avivamientos, quiero que quede claro que es Dios, como dice aquí, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Porque te complaciste en ellos porque eran tu pueblo, porque no se pudieron apoderar de la tierra por su espada, pues eran débiles, o somos. Y lo de débil asociado hoy en día, tú le dices a alguien que eres débil, dice pobrecito. Pero entendamos que débil es aquel que necesita de Dios. Yo necesito de Dios, tú necesitas de Dios. Dice, y ni su brazo los libró, sino ¿quién? Tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que Dios nos libre y nos apoye con su brazo poderoso y con la luz de su rostro. Que Él ilumine nuestros corazones. Si Dios ilumina tu corazón, no es por tu mérito, no es porque tú seas especialmente fuerte ni piadoso incluso, sino que Dios está buscándote porque te ama. Él es el poder. En la luz de tu rostro se manifiesta la luz de su rostro por su misericordia, porque Dios tiene misericordia. Y Dios a lo largo de la historia hizo misericordia con despertares. Vamos a ver ahora si, como digo, si el tiempo nos da, porque es amplio lo que quería compartir y el tiempo es muy escaso. A lo largo de nuestra niñez oímos historias. Nuestros padres, como aquí dice, nos han contado. Pero si no éramos creyentes, nos contaban los cuentos de toda la vida. Muchos, pues, son clásicos de la literatura, ¿no? Y yo, por ejemplo, los oía en la escuela o los leía. Recuerdo como en mi niñez recibí un regalo, curiosamente el día de mi primera comunión, y era un regalo que era un cuento de hadas. Y aquello me fascinó. Confieso que me gustaron, e incluso ahora aún me gustan y tengo un recuerdo entrañable de aquel tiempo. Otros cuentos clásicos también me gustan. Algunos son trágicos, tremendamente trágicos, que no son como del todo los presenta Disney, sino son cuentos que dices tú, madre mía,
qué cruel era el que los escribió. Por ejemplo, Pinocho. Pinocho lo leéis en el original y es para echarse a temblar y a llorar, ¿eh? Pues esas historias, yo no sé vosotros, a mí me han enriquecido, ¿no? Lo malo es que estas historias no son verdad. Pero lo que aquí dice es, nuestros padres nos han contado. ¿Pero qué nos contaron? La obra que hiciste en su día, en los tiempos antiguos, las historias de la Escritura. En la Escritura hay historias que parecen cuentos de hadas. Si tú lees a Noé y lo lees desde un punto de vista objetivo, fuera de tu creencia, dices, no, esto es una locura, hombre, no tiene lógica. Pero si tú lo analizas, empiezas a ver la mano de Dios detrás, ya es otra cosa. Estas historias, los primeros cristianos las contaban. Seguramente Abraham le contaría a sus hijos, cuando eran pequeños, cosas sobre el diluvio. Les decía cómo las aguas habían cubierto la tierra, cómo únicamente Noé fue salvado en el arca. Y se dice que todos los antiguos israelitas, morando ya en su tierra, les contaban a sus hijos historias acerca del Mar Rojo, acerca de las plagas de Egipto, cuando sacó a su pueblo de la casa de servidumbre. Entre los primeros cristianos, los padres solían contar a sus hijos todo lo relacionado con la vida de Cristo, con los hechos de los apóstoles y otras narraciones de la Biblia. Posteriormente, los puritanos contaban esas historias a sus hijos. Y se les llama puritanos no porque fueran, como hoy decimos, eres un puritano, eres un ñoño. No es eso. Los puritanos, amigo, quisiera ser yo como ellos. Son personas que dijeron que la Escritura era la norma de fe y vida, que debíamos volvernos a ellas, y se les llamó despectivamente puritanos, porque trataban de seguir fielmente las enseñanzas de Dios. Y sufrieron muchísimo. En Inglaterra sufrieron persecución hasta que tuvieron que escapar a Norteamérica. Y ellos contaban historias a la niñez, a los niños, historias de la Biblia. Por eso la obra que se está haciendo en la escuela dominical y los profesores, tenemos ahí a una profesora de enseñanza religiosa evangélica, yo también lo soy, por la gracia de Dios, pura y dura, os lo aseguro. Otro día os cantaré, bueno, yo creo que ya la conocéis, que ya la he contado en alguna ocasión. Pero estas personas lo que enseñan es todo un ministerio. A veces pensaba, la escuela dominical, se van los niños para ahí, me quedo tranquilo, leyendo o escuchando la predicación, pero tienen un mérito extraordinario, y os lo digo porque yo fui profesor de escuela dominical, y sigo siendo profesor de enseñanza religiosa evangélica en 4 colegios de la provincia de Pontevedra. También Natalia lo sabe. La importancia que tienen. Los niños son como las esponjas. Tú le enseñas a un adulto y bueno, puede tocarle la escritura, pero a un niño le toca 85.200 veces más. Fijaos, le damos importancia a los que enseñan a adultos. Les llamamos maestros de la Escritura o maestros de la escuela.
Y sin embargo, a los profesores de escuela dominical no se les da importancia. Incluso a veces se les llama monitores, como si fueran, no sé, cuidadores o algo así, pero están enseñando y profundizando, aunque no lo parezca, en los corazones de los niños. Y seguramente su impresión se quedará para toda la vida. ¿Es que acaso los profesores de escuela dominical no son maestros? No olvidemos que la propia Escritura los llama maestros. Cuando en Romanos el apóstol Pablo le habla a los líderes de Israel, del pueblo antiguo de Dios y el pueblo de hoy, pero en aquella época le habla a los judíos, a los religiosos de la época, y les dice, instructor, le dice así, instructor de los indoctos, es decir, de los que no saben. Y a continuación dice, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dios está interesado, por eso las historias que nosotros le contemos a los niños son importantísimas. En Efesios 4 nos habla en capítulo o versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el enseñar estas cosas nos vuelve un poco, en cierta forma, maestros. Y es importante aquellos que tienen un ministerio de ser maestro. Y esto que escribió el salmista, seguramente escucharía a su padre hablar, pues, y su madre seguramente, historias de la Biblia, y estos, a su vez, estos hijos se la transmitieron a la siguiente generación, y la siguiente generación a la siguiente, y la siguiente a la siguiente. Por eso dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos de ahora. Dice, en los tiempos antiguos. Y si recordamos esas maravillosas historias en los tiempos antiguos, por ejemplo, vemos como el Mar Rojo engulló a toda la caballería y al faraón con todo su poder, cuando perseguía al pueblo de Dios y el pueblo de Dios huyó al desierto. También hemos oído de cómo Dios derrotó a Og, rey de Basán, a Sehón, rey de los amorreos, porque se opusieron al avance de su pueblo. Se opusieron al avance de su pueblo. Dios demostró su misericordia hacia el pueblo de Dios al, vencer a estos reyes. También vemos como, por ejemplo, David hirió a los filisteos, también a los amonitas, y estos son hechos poderosos de Dios en el Antiguo Testamento. No vamos a pararnos a describir cada uno de ellos, pero si vemos cómo sucedieron, vemos que tiene que haber una mano poderosa detrás para hacer eso, porque por sus medios no lo iban a conseguir. Por eso dice, con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Y si vemos algo más cercano a nosotros, podemos ver como el día de Pentecostés, Pedro, un hombre sin letras, un hombre que seguramente al estar con Jesús fue aprendiendo, seguramente no, aprendió cosas de Jesús, pues se puso en pie y predicó en el nombre del Señor.
y una multitud se congregó, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y sucedió que 3.000 personas en un día se compungieron de corazón y creyeron en el Señor Jesucristo. Esto es un avivamiento. Se compungieron de corazón. Ay, amigo, hoy en día parece que no puede suceder eso. Pero yo creo que sí puede suceder. Milagros sucedían en aquella época. Pareciese, como dice un escritor, que el fuego de Dios se extendió, como cuando tú haces un reguero de pólvora y le plantas fuego, cómo va, digamos, recorriendo el suelo. Pues así el poder de Dios en aquella época. ¿Qué decir por medio de predicadores evangélicos? Antes de que Martín Lutero liderase la Reforma, hubo creyentes que se levantaron para volverse a las Escrituras como norma de fe y vida. Uno de ellos es John Wycliffe, Juan Wycliffe, en el siglo XIV. Este hombre era doctor en teología y era capellán de Eduardo III, el rey. Decía cosas tan revolucionarias como que cada persona, fijaos, siglo XIV, antes de que se produjese la Reforma protestante, que cada persona debía tener el privilegio de tener contacto directo con Dios sin necesidad de que en el medio hubiese un sacerdote. Cosa impensable en aquella época. Que las Escrituras debían traducirse a cada idioma a fin de que todos pudieran tener contacto personal con la Biblia. Dedicó los últimos años de su vida a la traducción de las Escrituras. En 1382, fijaos, finales de la Edad Media ya, en 1382, hizo la traducción del Nuevo Testamento al inglés, y en 1384 la traducción del Antiguo Testamento la acabó con ayuda de un amigo, y ese mismo año falleció. Es decir, toda su vida la destinó para que otros pudiesen tener acceso a la Escritura. Y dicen los historiadores que era posiblemente uno de los hombres más eruditos, más sabios de su época. Tuvo muchísimo apoyo del pueblo y de personas de influencia. Por eso, aunque tenía muchos enemigos, no le pudieron tocar, por la influencia de aquellas personas que Dios permitió que hiciesen. Igual que con Lutero, cuando lo iban a matar, cómo levantó al príncipe Federico de Sajonia para que lo protegiese. Historias que son increíbles. Por ejemplo, se dice que Wycliffe enviaba a cada mercado y a cada aldea de Inglaterra a personas para predicar el Evangelio. Inaudito en aquella época. Como salías de la iglesia, eras ya un proscrito. Estos predicadores, a ver si cojo el hilo, nos narra la historia de aquellos hombres que eran, dice un escritor también, como tizones en medio de la paja seca. Su voz era
está empleando, por supuesto, una metáfora. Su voz era como el rugido de un león y su salida como la acometida de un leoncillo, hombres y mujeres valientes, ¿no?, que iban por las aldeas predicando el Evangelio. O Juan Hus, que nació en Bohemia, la actual Checoslovaquia, de padres campesinos en 1360, contemporáneo de Wycliffe. En 1360 comenzó a enseñar teología. En 1401 fue ordenado sacerdote. Al año siguiente fue nombrado rector de la Universidad de Praga, y Hus fue un predicador poderoso. Ocupó el púlpito del sitio más influyente de Praga, la capital. En 1409 llegó a ser el líder del Partido Nacional de Bohemia en la universidad y predicó las enseñanzas que conocía del Wycliffe, el anterior que hemos mencionado, y predicó con mucho fervor en favor de una reforma en la Iglesia y en favor de los derechos políticos y religiosos del pueblo. Creía en las Escrituras como superiores a cualquier creencia u ordenanza de cualquier iglesia. Amigo, qué osado decir eso en aquella época. Posteriormente, bueno, hubo más, no os voy a cansar con estos precursores, digamos, de la Reforma, pero el núcleo empezó con Martín Lutero, la Reforma. Como sabéis, Lutero era un monje atormentado por la culpa. Creía que no merecía el perdón de Dios, que era un pecador empedernido y que se flagelaba, y por más que oraba, Dios lo veía como un Dios distante y un Dios de castigo por sus pecados. Y Martín Lutero empezó a leer la Escritura. Fijaos cómo Dios usa las cosas. Empleó a su mentor, Juan Staupitz, era otro monje superior de su orden, y el hombre este pues le quería ayudar, y entonces le dijo: mira, lee las Escrituras, y a través de las Escrituras yo creo que tú vas a encontrar la paz. Y Lutero empezó a leer las Escrituras con intensidad hasta que llegó al pasaje que todos conocemos, que dice: el justo por la fe vivirá, en Romanos. Y se dio cuenta de que por la fe, él, que había estado atormentado con la culpa porque no cumplía la ley de Dios al 100%, porque pensaba que para obtener el favor de Dios había que hacer obras hasta la extenuación, y aún más. Y descubrió que el apóstol Pablo decía que el justo por la fe vivirá. Tremendo descubrimiento. Es como si una losa enorme se sacara de su vida. Comprendió que por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz ya estaba perdonado y que era justo. Y gracias a eso sabemos que Europa fue conmovida. Incluso llegamos a España. Los príncipes españoles se convirtieron como churros. Un príncipe no parece una persona muy humilde. Sin embargo, al escuchar las enseñanzas de Lutero, muchísimos se convirtieron, incluso conventos de monjes enteros. ¿Cómo? ¿Quién hizo esto? Dios.
No lo hizo Martín Lutero, lo hizo Dios. En aquel momento quiso Él hacer un avivamiento en estas personas que hemos mencionado antes, no tenían mérito ninguno, a pesar de que eran doctores algunos, ¿verdad? El auténtico mérito es que Dios estaba detrás queriendo sacudir las conciencias que estaban en aquel momento corrompidas, ¿eh? Estaban vendiendo la salvación mediante un papel, y el que no tuviese dinero, a ver cómo se salvaba de las penas del purgatorio. Pero en aquel momento Dios levantó gente que zarandease las creencias de muchos y hiciese que el Evangelio se extendiese por todos los lugares de Europa. El reinado era de Carlos I de España y V de Alemania, el anti-herejes. Fijaos en qué época Dios usó a este hombre. Este hombre tenía un carácter fortísimo, un carácter que Dios utilizó para que la reforma pudiese producirse. Un monje allí olvidado, de repente sacude, Dios lo usa para sacudir toda Europa. Y ahora todos los países del norte son evangélicos. Y en España no lo fuimos por la persecución que hubo después, por Carlos I de España y su hijo Felipe II, Felipe II, perdón. Fijaos, conventos que se convertían, Esto es muy fuerte, se dice pronto, Personas que se supone que si estaban allí era porque tenían convicciones fuertes, Sin embargo, Dios usó la reforma para sacudir toda Europa en el buen sentido de la palabra, y muchas personas se convirtieron al Señor. Lo mismo sucedió en Suiza con Zwinglio. Dios usó a Zwinglio. Dios usó a Calvino en Ginebra, en Suiza, posteriormente en Francia. Y los hugonotes salen de las enseñanzas de Calvino. Un avivamiento, avivamientos que sacudieron Europa. ¿Por qué? ¿Quién los hizo? Dios. ¿Qué nos hizo? Dios. Amén. No lo hice yo, no lo hiciste tú, no lo hizo nadie, sino Dios usando a personas. Podemos hablar también de más predicadores, por ejemplo, John Wesley, siglo XVIII. John Wesley era un pastor. En realidad era un pastor, un clérigo que se llama, y también era teólogo de la Iglesia de Inglaterra. ¿No veáis este hombre lo que tuvo que sufrir para predicar el Evangelio? Salía de la iglesia y predicaba en las plazas, porque allí no había sitio para que tantas personas pudiesen escuchar. Cogió un caballo y se fue de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. John Wesley, el que dio origen al movimiento metodista. Llamado así por la gente porque eran muy metódicos, muy ordenados, igual que los puritanos. En cuanto te sales de lo normal ya te están criticando. Vale. Pues este hombre, junto con otro que posteriormente veremos, pues Dios los usó para que también
aquella época se dice que la iglesia estaba corrompida. La iglesia establecida. Por ejemplo, John Wesley era anglicano, pero por lo visto la iglesia estaba fatal. Y Dios lo usó para cambiar aquello. Y George Whitefield, Jorge Campoblanco. Pues este hombre era ministro de la Iglesia de Inglaterra también en el siglo XVIII y llegó a ser conocido por su entusiasta predicación en las colonias americanas. Tanto él como Wesley emigraron a Estados Unidos y allí empezaron a hablar del Evangelio también. Y este George Whitefield parece ser que protagonizó o fue el dirigente más destacado de este movimiento que Dios usó en el Nuevo Mundo y que se llamó el primer gran despertar, es decir, un avivamiento, una sucesión espontánea de avivamientos en las colonias de América, porque dice que las iglesias no estaban bien. Las calles, dice alguien de la época, las calles parecían rezumar iniquidad. Las alcantarillas, fijaos qué poético, las alcantarillas rebosaban de la maldad del pecado. Estos dos hombres, Whitefield y Wesley, tenían un tremendo arrojo para predicar el Evangelio. El Evangelio se extendió por Inglaterra y por los Estados Unidos, por las colonias inglesas en el Nuevo Mundo. De aquella no eran todavía Estados Unidos. La palabra de Dios, dice, fue conocida en cada pueblo y casi no había ninguna aldea en que los metodistas no hubiesen penetrado. Que por cierto, los metodistas fueron los que dieron origen a las células en las casas. Si hoy nos reunimos a veces en células en casas, lo hicimos en el pasado más bien, pues es porque esta gente empezó a instituirlas, ¿vale? La palabra de Dios fue conocida en cada pueblo. Historias prodigiosas, de tal forma que la gente decía, porque ha hecho grandes cosas, el poderoso, como dice la Escritura, santo es su nombre. Y pues estas cosas pasaron en la antigüedad. Podemos seguir mencionando más, por ejemplo, en una aldea que se llamaba Cambuslang, en Escocia, se dice que este Whitefield estaba predicando a una gran congregación en el cementerio, junto a la iglesia, ya que la multitud no cabía en el edificio, y mientras predicaba el poder de Dios vino sobre los oyentes, y uno tras otro cayeron al suelo como si hubieran sido heridos, y se estimó que no menos de 3.000 personas lanzaron un grito al unísono bajo una convicción de pecado. Continuó predicando y consolando, y la obra se esparció, y ninguna lengua podría contar las grandes cosas que Dios hizo como resultado de aquel sermón de Whitefield. Un avivamiento. ¿Producido por quién? Por Dios. Amén. Y así ha sucedido pues, en todos los avivamientos a lo largo de la historia. Y hay quien dice, bueno, eso puede ser que sea en el futuro, que ahora no, pero es un error. Yo diría que debemos ir tras esto. Ahora no salgas a la calle y te pongas ahí en medio de la plaza, arrepentidos. No se trata de eso, ¿vale?
pero lo que sí tenemos que predicar. Pero también tenemos que buscar a Dios en oración. Se dice que los grandes avivamientos no se han producido sin oración. Y Dios ha usado a personas, aunque aquí pues puse los ejemplos de personas pues eso, con cultura, digamos, con conocimientos. Dios a veces emplea personas insignificantes. Se dice, por ejemplo, que William Carey, misionero en la India, William Carey era un zapatero, un hombre humilde, y Dios lo usó para extender el Evangelio por un montón de sitios. Cuando Dios llamó a David, David era un hombre pequeño, insignificante, hasta el punto de que el profeta Samuel le dice a su padre: ¿no tienes otro hijo por ahí? Porque Dios me está diciendo que no es ninguno de estos hijos que tienes. Y dice: sí, tengo uno ahí que está, uno que está ahí cuidando de las ovejas, pues llámalo. Y Dios lo ungió como rey de Israel, porque Dios ve nuestros corazones insignificantes. Incluso a veces nos vemos insignificantes, pero para Dios te aseguro que eres una joya preciosa. Insignificantes desde el punto de vista humano, insignificantes desde el punto de vista que no tenemos poder en nosotros para muchas cosas, pero Dios te considera valioso. Y a veces nos menospreciamos a nosotros mismos, ¿no? Decimos, bueno, es que yo no valgo, ¿no? Y entonces Dios te dice: ¿y acaso no sé yo a quién he llamado, a quién he elegido? Pedro era un pastor, un pescador. Se ve que era un hombre arrojado, un hombre lanzado. Sin embargo, Juan era un hombre reflexivo, entrañable, por lo menos después de la conversión. Dios puede usarte a ti y a mí para que seamos artífices, entre comillas, porque digo que la obra es de Dios, de un avivamiento. La oración es importante, pero también es importante la fe. La fe. Ay, cortita palabra, 2 palabras o 2 letras, una sílaba pequeña. Fe. Pero la fe que mueve montañas. Amén. Y por eso es un desafío que tenemos que tener más fe. Una fe que la buscamos, pero que no la producimos nosotros. Voy a insistir. La produce Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros nos tomemos a la Bartola? No, por supuesto que no. Lo que quiero decir es que Dios es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros podemos pedirle fe, ¿o no? Dios quiere usar a personas como tú y como yo para avivamientos. Y el avivamiento tiene que empezar por nosotros mismos, por ti, por mí, en nuestro corazón. Se dice que el cambio se produce de dentro afuera. Si tú no cambias,
los de alrededor no cambien. Tú tienes la elección. La elección en la gracia de Dios, apoyado por Él, no solo o sola. Una fe que buscamos, que la produce Dios, pero no vamos solos. Amén. Dios está contigo. Dios quiere usarte para que Pontevedra pueda ser cambiada. Pontevedra, Marín, Estribera, Pollo, etc. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir. Vamos a pedir con fe. La verdad es que llevamos tiempo, No llevamos tiempo deseando un avivamiento, pero a veces desfallecemos. Yo creo que Dios desea que así sea, en el tiempo que Él considere oportuno, pero nosotros debemos orar, porque a lo mejor incluso se produce después de nuestra generación. Aquí en Pontevedra había un pastor que se llamaba Benito Honke. Era finlandés, según recuerdo. Creo que no me equivoco. Y estaba aquí en Pontevedra predicando el Evangelio. Y nadie se convertía. Nadie. Y él oraba: Señor, que haya convertidos. Señor, que haya un mover tuyo. ¿Y sabéis qué pasó? Nada. En principio, nada. Digo en principio. Y una persona que después estuvo en nuestra iglesia recuerda cómo él de pequeña los llevaba a su casa y los cuidaba, porque estaban por allí, por el barrio. Los trataba con cariño. No sé si les hablaba del Señor, supongo que algo les hablaría, pero los recuerda con cariño. Decía: este hombre en mi época pues estaba por allí, y este hombre se volvió atrás tan desesperado, se sintió que dijo: mi ministerio no sirve para nada, y se volvió atrás. Después volvió, pero se volvió atrás, se desanimó de tal forma que se volvió atrás. ¿Pero qué pasó? Que al cabo de un tiempo, ¿veis? Pontevedra, de aquella no había nadie. Y empezaron a convertirse gente. Iglesia de hermanos, asambleas de hermanos, hermanos de Filadelfia, que se produjo un avivamiento entre ellos terrible, que yo creo que en mucho tiempo no se pudo haber producido. ¿Por qué? Por la oración de un hombre que estaba allí y que a nadie le hacía caso. Yo os voy a contar un ejemplo. Yo doy clase en el BAO, en Pontevedra. Y cuando voy por allí, voy temblando, porque me miran con una cara como diciendo: ya está este aquí. Y yo paso por entre ellos y llego al colegio, le hablo a los niños y me vuelvo. Alguno me saluda, yo les saludo a ellos, hablo con ellos todo lo que puedo. Pues un día me viene uno y me dice, un chico, y me dice: oye, ¿tú no tendrás por ahí uno de esos libros de la Biblia? Y yo: sí, claro. Y cogí al día siguiente, la vez que volví, le llevé una Biblia. Y al cabo de un tiempo, resulta que me dice: oye, ¿y no tendrás una...? Porque le había regalado a los niños una Biblia infantil.
muy pequeño. Y no tendrás una de esas de los niños, porque a mí me resultan más fáciles de leer. Y le digo, sí, claro. Y le trajo... Al cabo del siguiente día me dice su madre, oye, ¿y tú no tendrás otro de esos libros que le has dado a este hombre, a mi hijo? ¿No tendrás? Y yo, sí, y se lo di. Y después otro día me viene otro y me dice, oye, yo estaba allí cuando dijiste que quería que si me podías traer un libro de esos de la Biblia para niños. Y yo te dije, otro para mí, y no me lo trajiste, pero todo igual. Y yo, bueno, no te preocupes, yo te lo traigo. Y se lo llevé. Y ahora la iglesia que antes estaba en el pueblo de arriba, hay dos partes, ¿no? Pues yo estoy en la parte de abajo, la escuela está en la parte de abajo, en la parte de arriba había una iglesia, pues se cambió a la de abajo, y ahora está allí la iglesia. El no hice nada, nada. Pero Dios está moviéndose. A veces parece que no pasa nada, pero Dios se mueve. Amén. Que yo me quedé con la boca abierta. Incluso a veces no sé cómo explicarle a los niños y vienen las profesoras y me empiezan a hablarles a los niños. ¿Y tú no conoces a Dios? Y el otro, sí. Y digo yo, pero vamos a ver. O sea, yo tendría que decir esto y me vienen ellas a ayudar. Y bueno, que yo veo la mano de Dios detrás. ¿Hice yo algo? No. Solo estar allí, solo ir allí, que por cierto a veces voy a regañadientes, porque me resulta un poco difícil por mi carácter, pero gloria a Dios que Dios se está moviendo. Amén. No lo puedo hacer contigo. El otro día llego, y perdonad que me estoy extendiendo mucho, llego a la sala de profesores de uno de los coles donde estoy y resulta que uno de los niños me dice la profesora, su profesora, delante de varios allí, me dice, oye, ¿qué tal fulanito contigo? Y le digo, bien. Dice, porque es que el otro día salió el tema de Jesús y empezó él, se levantó y le dijimos, a ver, fulanito, háblanos de Jesús, ¿qué piensas? Y va él y habla de Jesús. Empezó a hablarnos. Y todos los niños le hacían preguntas. Y yo hice algo. Solo meterme en la sala de profesores. ¿Vale la pena? Yo ni por asomo pensaba que pudieran pasar esas cosas, os lo aseguro. Pero Dios está haciendo porque Él es el que se lleva la gloria. Amén. Y yo puedo dar gracias a Dios por eso. Amén.